Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton empieza donde terminó la primera ley. La primera ley describe la inercia. Un cuerpo no cambiará su movimiento hasta que una fuerza desbalanceada actúe en el cuerpo. En otras palabras, si no se aplique una fuerza desbalanceada, el cuerpo permanecerá sin moverse, o, si se encuentra en movimiento, continuará con la misma dirección y rapidez. ¿Qué sucede cuando una fuerza desbalanceada actúa en un objeto? La segunda ley de Newton establece que este tipo de fuerza cambiará la velocidad de un objeto porque la rapidez y barra o la dirección cambiará. A estos cambios en la velocidad se le llama aceleración. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que el objeto cambie su dirección o rapidez, ya sea que esté en reposo o en movimiento de forma recta y a un paso constante. Por ejemplo, un elefante tiene mucha más masa que un ratón, así que es más difícil empujar a un elefante que a un ratón. También es más difícil parar a un elefante que a un ratón porque el elefante tiene más inercia que el ratón. Inercia y masa son dos maneras diferentes de referirse al mismo concepto. La dirección de la aceleración se dirigirá en la misma dirección que la fuerza neta aplicada al objeto. En términos matemáticos, la segunda ley de Newton se define como fuerza igual a masa por aceleración. En donde F es fuerza y se representa en newtons o guinas. A es la aceleración del cuerpo, se representa en metros sobre segundo al cuadrado. M es la masa y se mide en gramos o kilogramos. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, una dirección y un sentido, y m es la masa del objeto. F en esta ecuación es la fuerza neta, es decir, la suma de vectorial de todas las fuerzas actuando en el objeto. Ejemplos de la segunda ley de Newton. Ejemplo 1. El satélite Swift, con una masa de 1470 kilogramos, fue puesto en órbita. Para ponerlo en órbita se usó una nave espacial llamada Boeing Delta con una masa de 231.800 kilogramos. ¿Qué fuerza se requirió para lograr elevar la nave junto con el satélite? Tenemos como datos: masa, igual a 231.800 kilogramos. Aceleración gravitacional igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos en la fórmula. Resolvemos: 231.800 por 9.8 es igual a 2.271.640 newtons. Ejemplo 2. ¿Qué aceleración tiene un cuerpo, cuya masa es de 1.500 kilogramos, al que se le ha aplicado una fuerza de 7.222 newtons? Los datos que tenemos son: fuerza es igual a 7.222 newtons. Masa igual a 1.500 kilogramos. Sustituimos en la fórmula. La aceleración del cuerpo es de 4.81 metros por segundo. Ejemplo 3. A un cuerpo se le aplique una fuerza de 480.000 newtons y acelera a razón de 32 metros sobre segundo. Calcule la masa del cuerpo. Nuestros datos son: fuerza es igual a 480.000 newtons. Aceleración es igual a 32 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos en la fórmula. Resolvemos. La masa del cuerpo es del 15.000 kilogramos. Tercera ley de Newton. Probablemente sepas que la Tierra te jala hacia abajo. Lo que puede ser es que no te hayas dado cuenta que tú también jalas a la Tierra hacia arriba. Por ejemplo, si la Tierra te está jalando hacia abajo con una fuerza gravitacional de 500 newtons, tú también estás jalando a la Tierra hacia arriba con una fuerza gravitacional de 500 newtons. Este notable hecho es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Si un objeto ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A.